Messerschmitt 321-323 Gigant. Este es el Antonov 124, una máquina verdaderamente enorme con una mastodóntica bodega de carga. Este transporte gigante soviético es una maravilla de la ingeniería moderna. Pero los comienzos de los aviones de fuselaje ancho se remontan a los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, cuando los ejércitos de Hitler se preparaban para atacar a Inglaterra. Con su morro articulado para carga frontal y un tren de aterrizaje que flexiona acercando la bodega al suelo para facilitar la introducción de mercancías, el 124 es el transporte ideal para grandes cargas. Dentro, su bodega parece una enorme caverna. De más de 40 metros de longitud, tiene dimensiones marítimas de las que parecen estar solo reservadas a los navíos transoceánicos. Esta gigantesca máquina puede transportar más de 115 toneladas de carga a cualquier lugar de la Tierra. Ni en sus más fantásticos sueños hubieran imaginado los pioneros de la aviación un avión de tan colosales proporciones. La tripulación de 6 hombres del Antonov toma con naturalidad su trabajo, pero el camino hasta este momento ha sido largo y difícil y se remonta a un tiempo lejano, a una época de increíbles progresos entre gran sufrimiento. El Messerschmitt 323 Gigant o Gigante fue también verdaderamente colosal, el mayor avión operacional de la Segunda Guerra Mundial. Este hexamotor fue inicialmente concebido como un planeador enorme, pero además de ello, sirvió en muchos frentes como el caballo percherón del grupo de transporte de la Luftwaffe. Originalmente concebido para la invasión de Inglaterra, el Gigant fue la clave de un tipo de guerra completamente nuevo, una guerra basada en la movilidad de las tropas. En el infierno de barro que fue la Primera Guerra Mundial, 2 grandes ejércitos se enzarzaron en una lucha a muerte, una carnicería sin fin. Las trincheras inmóviles se alargaban desde el Mar del Norte hasta la frontera suiza. En medio había un submundo de desolación y cadáveres llamado la Tierra de Nadie. Como el último círculo del infierno de Dante, era una pesadilla de fuego y tierra en el que se escuchaban los gemidos de heridos y moribundos. Sin espacio ni capacidad para maniobrar, los hombres estaban atrapados en una tormenta de fuego, que como un sacrificio ritual se repetía todos los días. Después de 4 sangrientos años, la línea del frente se había movido solo unos cuantos metros en algunos lugares. Esta mínima conquista supondría la vida de 8,5 millones de personas. Los heridos se ahogaban a millares en el barro. Cadáveres en putrefacción se amontonaban en las trincheras durante meses enteros. Por encima de aquellos ejércitos, otras modernas máquinas de guerra llenaban el aire, arrasando el suelo con una lluvia de mortal acero que forzaba a los soldados a vivir bajo tierra. Estas armas tornaron antiguas las tácticas ofensivas clásicas. Todos los ataques debían ser frontales y por primera vez en la historia, la guerra se volvió estática, con combates continuos entre 2 grandes ejércitos atrapados durante años a tiro de piedra uno del otro. Al principio de la guerra, el avión servía principalmente como plataforma de observación, pero pronto los pilotos más agresivos comenzaron a llevar con ellos pistolas, bombas e incluso ladrillos. Había despertado el alba de la guerra aérea. Con el tiempo, la producción de aviones aumentó cuando los estrategas comenzaron a darse cuenta de las capacidades ofensivas de la nueva arma. Pero en la mayoría de los casos, su papel estaba limitado a la lucha entre cazas sobre las trincheras.
Las victorias o derrotas individuales tenían nulo efecto sobre el trágico empate abajo en tierra. La enorme cantidad de suministros necesarios para los grandes ejércitos en el frente eran transportados todavía por medios clásicos. Desde los almacenes principales, caravanas de camiones y vagones se dirigían continuamente hacia el frente. Poca o ninguna consideración se prestaba al avión como transporte de hombres y material. Los taxis de París transportaron miles de soldados franceses al combate para detener el avance inicial alemán. La idea de transportar mercancías o soldados por el aire no fue realmente llevada a cabo hasta la Guerra de España, en que trimotores Junkers 52 establecieron el primer puente aéreo de la historia, transportando regulares desde las guarniciones de Marruecos hasta la península. Sorprendentemente, las raíces de este concepto se encuentran ya a finales de 1800 en la Alemania de Otto Lilienthal, el cual desarrolló el primer planeador tripulado de la historia de la aviación. En los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial, el viejo romance de Alemania con el vuelo a vela se convirtió en pasión. El Tratado de Versalles había limitado severamente la construcción de aviones motopropulsados, con lo que el vuelo sin motor, sin restricciones de ninguna clase, se convirtió en el pasatiempo nacional favorito. En la Prusia Oriental, entre los años 20 y los 30, diseñadores de inventiva se lanzaron pacíficamente al aire y llegaron a ser héroes nacionales en este deporte. Acortando la distancia entre aviones con y sin motor, existía un pequeño número de veleros motorizados, tal como el Max de Arthur Martin, provisto de un motor de 15 caballos y 2 cilindros, refrigerado por aire. Estas extravagancias fueron pocas, pero establecieron un importante precedente en los años venideros. Fue un periodo de inquietudes e innovación. Los híbridos fueron muchos y variados, algunos como este Canard eran bastante heterodoxos para su época. Los más importantes veleros europeos se encontraban en los años 20 en las suaves laderas de la Wasserkuppe, en lo alto de las montañas del Rin, en la Alemania central. Cientos de personas acudían a contemplar cómo aquellas máquinas artesanas se elevaban por el aire. Aquella placentera atmósfera daba a los espectadores la distracción que necesitaban para olvidar la tormenta que envolvía a Alemania. Más importante todavía, los jóvenes diseñadores y los futuros pilotos aprendieron las artes que pronto utilizaría la nueva Alemania. Erich Sommer, piloto de la Luftwaffe del Tercer Reich, recuerda aquellos días. En 1933 establecí mi primer contacto con el vuelo. Fue en un planeador. Comencé con el viejo Tergin. Era un trasto horrible. Se elevaba solo unos 5 metros y después caías enseguida. Lo hacíamos despegar con sandos. Un sando es una cuerda de goma como un tirachinas. 10 personas tiraban de él y otras lo retenían por la cola hasta que lo soltaban los de delante. Entonces despegabas, volabas unos 50 metros y después aterrizabas. Descendía muy deprisa, demasiado. Solo podías bajar, no podías coger una térmica con él. Sí, solo podías planear desde una posición elevada y aterrizar después. Esa era toda la enseñanza que recibías. Los concursos de veleros de la Wasserkuppe de los años 30 son considerados por muchos como la época dorada del vuelo a vela. Los renovadores desarrollos aeronáuticos y una inyección de nueva sangre dieron fuerzas a una comunidad que todavía se resentía de los efectos de la Primera Guerra Mundial. Una nueva ciencia resurgía de las cenizas del conflicto mundial. Aquí, en las montañas del Rin, las modernas teorías aerodinámicas eran puestas a prueba con entusiasmo por medio de máquinas sencillas, fáciles de reparar. Abundaban los nuevos diseños. Los fallos eran un lujo que se podían permitir y que frecuentemente terminaban con una solución satisfactoria. Las lecciones aprendidas facilitaban el progreso. No pasó mucho tiempo desde que los rudimentarios planeadores que solo se mantenían unos segundos en el aire se convirtieran en sofisticados veleros capaces de estar en el aire durante horas. Los trabajos que se llevaron a cabo aquí tuvieron un profundo efecto en el futuro de la aviación.
Los jóvenes de la Wasserkuppe, con sus planeadores y veleros, pronto darían paso a otras formas mucho más mortíferas de competición y a otro tipo de aviones mucho menos pacíficos. Mientras los vientos del Ren traían silenciosamente una nueva era para la aviación, en los pueblos y ciudades la marea creciente del nacionalsocialismo estaba transformando sustancialmente a la sociedad alemana. Ya nada volvería a ser igual. Las gigantescas manifestaciones del partido, como la de Nuremberg de 1934, pusieron de manifiesto el fanatismo y la disciplina de los seguidores de Hitler. El alemán medio anhelaba recuperar su orgullo perdido. Estos espectáculos de masas les dieron un sentimiento de fuerza y unidad. Hitler era un maestro de la manipulación y estas manifestaciones llegaron a tener connotaciones religiosas. Los nuevos alemanes le adoraban como a un dios. Sus ejércitos habían sido diezmados y su economía estaba en ruinas. En un momento dado, el dólar se llegó a cotizar a la inverosímil cifra de 4.000 millones de marcos. Pero las cosas iban a cambiar. Hitler les habló directamente de sus temores. Les prometió orgullo, dignidad y poder. Y los alemanes le correspondieron adorándole. El ansia de poder era algo que el Führer sentía demasiado bien. Por eso, el rearme alemán fue el primer paso. Los concursos patrocinados por el gobierno impulsaron una generación de guerreros del aire. Para hacer que resucitase la fuerza aérea alemana, la que se llamó Luftwaffe, el velero y sus fieles seguidores fueron el punto de partida ideal para comenzar de nuevo. Los diseños engendrados en las pacíficas montañas del Ren se convirtieron en mortíferas armas de guerra. La investigación llevada a cabo allí daría lugar a los futuros aviones alemanes, desde el pequeño avión cohete Comet hasta el grandioso 321, el planeador gigante. Aquellos jóvenes ya expertos en aviación cambiaron sus juguetes de la niñez por otros más destructivos. Por la causa nazi, muchos de ellos obtendrían una gloria pírrica con su muerte prematura. En 1935, Hitler ya había denunciado abiertamente el Tratado de Versalles, y mientras el resto del mundo contemplaba en silenciosa protesta, Alemania se rearmaba. Veleros como el Minimoa de Hirth ayudaron a Alemania hacia la vanguardia de la aviación. Con las nuevas armas ya preparadas y una generación de fieles seguidores entrenados para utilizarlas, el Reich de Hitler se preparaba para arrastrar a Europa al mayor desastre que la humanidad había conocido hasta entonces. El 1 de septiembre de 1939, los ejércitos alemanes se abalanzaron sobre Polonia. Su táctica, denominada Blitzkrieg o guerra relámpago, revolucionó las reglas del combate. Veloces tanques e infantería motorizada avanzaron bajo el paraguas protector de la Luftwaffe. Las desconcertadas fuerzas polacas se desmoronaron ante la invasión. En poco más de 3 semanas, la victoria nazi era completa. En el oeste, Francia se preparaba contra el ataque alemán, reforzando su supuestamente inexpugnable línea Maginot. Era una reencarnación sublimada de aquellas trincheras de la Primera Guerra Mundial. Con una longitud de 150 kilómetros, estaba blindada con hormigón y se tardó 7 años en construirla. La línea Maginot estaba repleta de cañones de grueso calibre. Los franceses movilizaron 5 millones de hombres y los situaron a lo largo de ella.
Viviendo a 30 metros bajo tierra, cada guarnición de 1.200 soldados disfrutaba de buena alimentación e incluso plantaban rosas para combatir su principal enemigo, el aburrimiento. Cuando llegó el momento de la batalla, aquello fue sencillamente una repetición del pasado. Los estrategas alemanes habían aprendido mucho de los paracaidistas soviéticos durante el asalto a Finlandia. Era una técnica que había despertado la imaginación del Führer y se ajustaba perfectamente a la movilidad requerida por la guerra relámpago. En realidad, la investigación sobre paracaidismo en Alemania se estaba desarrollando hacía casi una década. Este experimento con un paracaídas cometa se efectuó a principios de los años 30. Los logros más notables se consiguieron en el Instituto de Investigación Graf Zeppelin, donde se estudió por primera vez el paracaídas clásico y la estabilidad del paracaídas armado. Estos experimentos fueron la base de las primeras unidades de combate aerotransportadas. Hacia finales de los 30, los paracaidistas con un alto grado de preparación, gracias a un entrenamiento exhaustivo, eran fundamentales en el ataque nazi a la Europa occidental. Eran soldados de élite, pertenecían a la Luftwaffe de Göring y sumaban unos 4.000. En cualquier otro tipo de unidad, la mayoría hubieran sido oficiales. Cuando en mayo de 1940 las tropas de la Wehrmacht invadieron Holanda, se enviaron paracaidistas para asegurar muchos puentes clave a lo largo de los canales. En una acción, incluso, se les llegó a lanzar en el estadio de deportes de Rotterdam. Después se apoderaron del tranvía para socorrer a unos compañeros suyos que estaban sitiados defendiendo un puente al otro lado de la ciudad. Se utilizaron Junkers 52 en estas operaciones. Los hombres podían entrar en combate en el momento que tocaban tierra. El equipo adicional era lanzado por separado en contenedores. Pero los paracaidistas eran solamente una parte del ejército aerotransportado de Hitler. También se utilizaron opcionalmente los planeadores. A diferencia de la dispersión que se originaba en los lanzamientos masivos, los soldados de los planeadores, unos 12.000 hombres escogidos, aterrizaban silenciosamente y agrupados. Además, podían ir a luchar mejor armados que sus compañeros paracaidistas. Uno de los primeros planeadores de asalto fue el DFS-230. Pequeño y rápido, era normalmente remolcado por el JU-52. Podía cargar 8 soldados totalmente equipados hasta bien detrás de las líneas enemigas. En una de las acciones más audaces de la guerra, planeada por el mismo Hitler, 41-230 con 85 soldados bien adiestrados aterrizaron en la llamada inexpugnable fortaleza belga Eben-Emael y rindieron a una guarnición 10 veces superior en número. El DFS-230 había logrado lo imposible, pero era muy pequeño y muy pronto la Luftwaffe, en busca de objetivos mayores, puso en operación un planeador de asalto mucho más grande. El Gotha 242 podía transportar 21 soldados completamente equipados y un año después de su primer vuelo fue enviado al combate. Remolcado generalmente por un Heinkel 111H, el 242 utilizaba a veces cohetes de asistencia al despegue. Entró en batalla por primera vez en Oriente Medio y más tarde fue enviado al gélido frente ruso. Las fortalezas como Eben-Emael sucumbieron pronto a los soldados transportados por planeadores cuyos pilotos habían aprendido su oficio años atrás en las montañas del Rem. Un aviador entrenado, soltado a 20 kilómetros del objetivo, podía volar silenciosamente y aterrizar con su mortífera carga en un círculo de 40 metros de diámetro. Tanto Eben-Emael como las fortificaciones de la línea Maginot demostraron ser monumentos a la ignorancia de estrategas que aún vivían en el siglo pasado. Una nueva clase de guerra mucho más fluida, con armas de nuevo cuño y tácticas que incluían al planeador de asalto, las habían dejado anticuadas en unas pocas semanas. La victoria que se le había escapado de las manos a Alemania durante 4 años en la pasada guerra era al fin suya.
Cerca de 500.000 de soldados aliados estaban atrapados en su última cabeza de playa en el continente, Dunkerque. En uno de los verdaderos milagros de la guerra, barcos y pesqueros de todos los tamaños imaginables cruzaron el canal para evacuar al ejército sitiado. Rodeados de espaldas al mar, eran ametrallados y bombardeados por una Luftwaffe que no tenía oposición. En las playas no existía lugar donde esconderse. Miles murieron en una tempestad de fuego. Pero de forma increíble, cerca de 350.000 soldados lograron escapar a Inglaterra. Ahora Gran Bretaña estaba completamente sola. Entre los ejércitos alemanes y su victoria total, solo existía una barrera, una estrecha lengua de agua, el Canal de la Mancha. El Führer y sus ayudantes comenzaron a planificar la Operación León Marino, la invasión de las Islas Británicas. Pero los blancos acantilados de Dover demostraron ser una fortaleza que incluso los ejércitos de Hitler no podrían dominar. 250.000 soldados nazis debían asaltar las costas británicas en 3 grandes oleadas. La Luftwaffe ordenó la construcción de planeadores gigantes. Deberían ser capaces de transportar 22 toneladas de carga, incluyendo un cañón antiaéreo de 88 milímetros y un tanque Panzer IV o más de 100 soldados completamente equipados. Tanto Junkers como Messerschmitt remitieron sus diseños. El de Junkers resultó fallido. El de Messerschmitt pasó a ser producido en serie. Gran Bretaña también se preparaba para defenderse. Se sembraron campos de minas y todos los hombres útiles fueron llamados a filas. La Guardia Nacional, compuesta de los reclutas más variados, patrullaba los 8.000 kilómetros de costa inglesa con escopetas de caza, rifles y carabinas. Los comerciantes eran transformados en soldados en unas semanas, mientras Hitler alardeaba diciendo: «Profetizo que un gran imperio será destruido». Una herramienta esencial para tal destrucción debía ser el ME-321, el superplaneador Gigant de Messerschmitt. Salió del hangar por primera vez en febrero de 1941. Sus alas medían 55 metros y el fuselaje tenía más de 28 metros de largo. Incluso hoy en día es el segundo planeador más grande de la historia. Era colosal desde cualquier punto de vista. Las compuertas de carga situadas en el morro se abrían como una almeja gigante, facilitando el acceso sin restricciones a una bodega de 2 pisos. Soldados, tanques y cualquier tipo de material era embarcado por medio de escaleras y rampas. El equipo más pesado, como los blindados, motos, etc., era alojado en el piso de abajo más resistente. Normalmente los mismos soldados embarcaban la carga manualmente, ya que no tenían tornos o cables de arrastre. El enorme planeador podía acomodar incluso piezas de artillería ligera. A plena carga, pesaba cerca de 44 toneladas y se deslizaba a 140 kilómetros por hora. Los soldados ascendían por medio de escaleras al segundo piso. El tren de aterrizaje era sencillo, un pesado carro lanzable de 2 ruedas para el despegue y un conjunto de 4 patines para el aterrizaje. La cabina estaba situada encima del morro, delante de los planos. Era increíblemente pequeña para un avión tan grande. Los controles, para un solo tripulante, eran manuales. Construido con tubos metálicos, madera y lona, era un gigante bastante delicado. Pero para la Operación León Marino bastaba con volar con éxito una sola vez. Hacer que el enorme 321 despegase no era un juego de niños. Después de muchos debates, se adoptó la Troika Slep, que era un conjunto de 3 cazas bimotores Messerschmitt 110, remolcando por medio de cables de acero al planeador para soltarlo al unísono cuando estaba dispuesto a comenzar el planeo hacia el objetivo. Los despegues eran con mucho la parte más peligrosa de la misión. Por eso, frecuentemente, el inmenso avión era asistido por 8 cohetes de peróxido de hidrógeno montados bajo las alas.
El ME-321 era también remolcado por el Junkers 90 o por el extraño pentamotor de Heinkel, el Zwilling o Gemelos. Aunque el fuselaje resultaba ligero y en muchos aspectos delicado, era también resistente. Durante el remolque podía alcanzar velocidades de hasta 210 km por hora con toda seguridad. Pero también necesitaba un vuelo tranquilo sobre el canal rumbo a las Islas Británicas. Solo así podría llevar su carga letal al suelo británico para desencadenar la batalla final. Sin embargo, los pilotos de la RAF tenían sus propios planes. Valientes y tenaces, revolviéndose y maniobrando en lo alto de los cielos de su patria, hicieron retroceder a la invencible Luftwaffe de Göring, ganando un precioso tiempo para Inglaterra. El sueño de Hitler de abatir al imperio se desmoronó a lo largo de las costas británicas. Con la batalla de Inglaterra se desvaneció el mito de invencibilidad de la Luftwaffe. En cielos ahora hostiles, el lento y vulnerable planeador gigante debía ser mejorado. De los 3 cables que arrastraban al 321 en el despegue, el central tenía 100 metros de largo y los laterales 80 metros cada uno. En el momento oportuno, debían ser soltados al unísono. Los fallos podían ser fatales. Incluso en condiciones ideales, el control que los pilotos tenían sobre sus 110 era marginal. Los tripulantes del enorme planeador tampoco lo encontraban dócil y sencillo de manejar. Los aterrizajes no eran muy difíciles, incluso con los patines fijos del avión. Sin embargo, el impacto era tremendo, recibiendo sus ocupantes una gran sacudida. El carro de despegue lanzable del 321 consistía en un conjunto de 4 ruedas que pesaba casi 2 toneladas. Incluía 2 ruedas principales y 2 delanteras orientables para dirigirlo. Los despegues eran asistidos por cohetes denominados Rato. Colgados de unos soportes especiales debajo de cada ala, eran encendidos cuando el avión despegaba. Cada uno aportaba al Gigant más de 500 kilos de empuje. Duraban unos 30 segundos y lograban el despegue en un recorrido inferior a 1200 metros. Una vez consumidos se dejaban caer. Cada uno estaba provisto de un paracaídas de recuperación para que pudiera ser reutilizado. Antes del despegue, los paracaídas de cada unidad Rato eran cuidadosamente instalados en la parte anterior de la góndola. La mezcla propulsora de los cohetes era, por una parte, T-Stoff, o peróxido de hidrógeno puro, y por otra una tóxica solución de permanganato cálcico denominada Z-Stoff. Ambos componentes eran extremadamente hipergólicos, lo que quiere decir que explosionaban por simple contacto. Muy difíciles y peligrosos de manejar, eran tan corrosivos que si entraban en contacto con la carne humana, sencillamente la disolvían. Se tomaban precauciones especiales, incluyendo monos de goma que protegían todo el cuerpo cuando se recargaban los Rato. El Z-Stoff era particularmente peligroso y el menor contacto con él podía ser fatal. Este peligrosísimo combustible también se usó en las primeras versiones del Messerschmitt 163 Comet. Una unidad Rato típica está siendo instalada debajo de un bombardero Heinkel 111, sujeta por soportes fijos bajo el ala. Una vez fija en su posición, se colocan las conexiones eléctricas y los cables de suelta del paracaídas.
Primeramente, el piloto debe adquirir la velocidad suficiente para que los timones actúen, pues en caso de que los cohetes no funcionaran al unísono, aún podría controlar el avión mediante los mandos de vuelo. Después, las unidades Rato eran activadas mediante un interruptor en la cabina. Sin mando de gases, los cohetes arden sin control durante 30 segundos hasta que se extinguen y entonces son lanzados. La volatilidad de estas mezclas líquidas hicieron volver la mirada hacia los combustibles sólidos por su mayor seguridad. En muchas ocasiones, aviones propulsados por combustibles líquidos explosionaron en la pista sin causa aparente. Las pérdidas por estos accidentes fueron mayores frecuentemente que las sufridas en combate. Las pruebas iniciales del combustible sólido Basak 61 fueron llevadas a cabo sobre un planeador DFS-230 modificado. Dos pequeños cohetes Smithing 109 fueron montados debajo de sus alas, suministrando 150 kilos de empuje durante 25 segundos, suficiente para que el DFS-230 despegase sin ninguna otra ayuda. Otros cohetes Smithing 109 fueron probados en el Junkers 52 como unidades auxiliares de propulsión. 4 de estos pequeños motores cohete producían 600 kilos de empuje. Reducían la carrera de despegue a la mitad, pero hacían vibrar de una manera increíble al avión, fatigando la estructura. Sin la ayuda de los cohetes, la carrera de despegue del JU-52 con un planeador enganchado en su cola era larga y laboriosa. El fallo de un solo motor en el momento de irse al aire ocasionaría el rápido y trágico final de la misión. Pero con los cohetes instalados, la potencia ya no era problema. Con los 4 Smithing montados detrás de los motores de los planos, el viejo carguero, incluso remolcando un planeador, saltaba literalmente del suelo y ascendía con rapidez. Aunque uno de los cohetes fallara, las ventajas que esta clase de ayuda representaba compensaba los inconvenientes. Se necesitaba un camión especial con una plataforma elevada para instalar los cohetes sobre el Gigant. Cada uno de ellos era elevado a mano a su posición y colocado en los soportes especiales debajo de las alas. El 321 podía llevar hasta 8 Rato, dependiendo de la carga que transportase, la longitud de la pista y el tipo de avión que lo remolcase. El Gigant podía acomodar cargas mayores y más voluminosas que cualquier avión de transporte aliado. Más adelante, durante la guerra, incluso transportaría tanques ligeros a las heladas estepas del frente oriental. Se introducían por sí mismos mediante rampas. La bodega de carga era asombrosamente grande para un planeador que provenía de los antiguos y pequeños veleros que surcaban las montañas del Ren hacía solo 10 años. Una vez cargado, las rampas de madera eran apartadas manualmente y las enormes compuertas frontales de tubos de acero y lona eran cerradas y aseguradas. El ME-321 sobre su carro de despegue era cuidadosamente enganchado a los 3 aviones remolque. En esta ocasión, 3 Messerschmitt 110 actúan como troika SLEP. Esta era la forma más usual de hacer que despegase el planeador operativo más grande del mundo, pero estaba bastante lejos de ser la más segura. Una vez durante un despegue, los cohetes del Gigant no encendieron simultáneamente y el planeador dio un brusco giro en el momento de irse al aire. En un instante, los 3 aviones remolque colisionaron en vuelo uno tras otro, arrastrando al transporte con su carga humana de 120 soldados al suelo. No hubo supervivientes. Fue una de las mayores tragedias aéreas de la historia.
Los éxitos o fracasos del procedimiento de remolque Troika-Slep dependían en su totalidad de una operación sin errores y en la sincronización de los 3 aviones remolcadores. El fallo de uno de los motores de un 110 era tolerable, pero si algo más ocurría, todo podía acabar en catástrofe casi con plena seguridad. El control y la sustentación del Gigant eran marginales durante el despegue e incluso en vuelo de crucero. Este gran avión dejaba poco espacio para la equivocación. A diferencia de los veleros deportivos de antaño en los que los errores eran los peldaños hacia el desarrollo, el Gigant exigía máxima precisión de los hombres que lo tripulaban. Pronto, un extraño pero práctico intento de disminuir los riesgos de remolcar al Gigant con 3 aviones fue llevado a cabo. Basándose en una sugerencia casual del as de la Luftwaffe Ernst Udet, la compañía Heinkel unió 2 bombarderos HE-111 por las alas. El híbrido resultante tenía un tren de aterrizaje con 4 ruedas principales y 2 traseras, un ala central nueva y 5 motores. Llamado HE-111 Z Zwilling, fue sin duda el avión remolque más extraño y potente de toda la guerra. Podía arrastrar a un Gigant o 3 Gotha 242 simultáneamente. Capaz de volar en crucero a 225 km por hora a una altura de 4.000 metros, se ajustaba perfectamente a su papel. Aunque era difícil de volar, el Zwilling era una nueva solución que resolvía el problema. Extraño desde cualquier ángulo, hoy en día continúa siendo uno de los más sorprendentes aviones que haya volado jamás. El 22 de junio de 1941, Hitler cometió su error fatal, la Operación Barbarossa. 3 millones de soldados alemanes invadieron la Unión Soviética. El Führer anunció: esta es una guerra de exterminio. Con armas como este cañón ferroviario gigante que podía lanzar obuses 115 kilómetros dentro del territorio ruso, la apocalíptica invasión de la Unión Soviética había comenzado. En las inmensas y gélidas estepas rusas, los suministros eran fundamentales. No obstante, pronto la guerra se convirtió en una batalla de desgaste y en su lucha en el frente oriental, los ejércitos alemanes eran abastecidos por el Junkers 52 Tante Yu, la tía Yu. Este sencillo y antiguo avión era la mula de carga que repartía víveres y equipo por todos los rincones del frente. Pero aun siendo el tía Yu tan robusto como era, no podía llevar cargas muy voluminosas. El JU-90 fue puesto también en servicio, pero no podía compararse con la sólida fiabilidad del JU-52. Originalmente diseñado como avión de línea de 40 plazas para la Lufthansa, este cuatrimotor enteramente metálico sirvió posterior y brevemente en la Luftwaffe hasta 1943, fecha en que fue sustituido por otro avión aún mayor, el Junkers 290. Pero tampoco este se podía comparar a su viejo antecesor. Se volvió a prestar atención a los planeadores. Se esperaba que los más grandes, propulsados por sus propios motores, resultaran eficaces como aviones de transporte. El Gotha 242 sorprendió a muchos por la facilidad y eficacia con que aceptó los motores. Se le denominó GO 244 y tuvo un servicio limitado en la Luftwaffe durante la guerra. Provisto de motores radiales Nom-Ron 14M capturados a los franceses, demostró ser práctico y sólido. Pero aún así, no fue competencia para el venerable JU-52 y no llegó a ser producido en serie.
El Gigant, sin embargo, con su enorme bodega y su gran capacidad de carga, era exactamente lo que la Luftwaffe necesitaba. Pero incluso con 4 motores, debía ser remolcado para despegar, por eso se le añadieron otros 2, además de un tren de aterrizaje fijo multirrueda. Situado en los costados del fuselaje, este tren de aterrizaje era una maravilla de la ingeniería. Con él podía carretear sobre las zanjas y piedras de aquellas pistas sin preparación. Cuando entró en acción en 1942, el Gigant, ahora denominado ME-323, era el mayor carguero de todo el mundo. Pero en las duras condiciones del frente oriental, el enorme explaneador seguía siendo una mole vulnerable a los ataques de los aviones enemigos. Ya podía volar por sí mismo, pero era un lento blanco sin posible escape, una presa fácil para los pequeños pero mortíferos cazas enviados a derribarle. Interceptado por cazas aliados, este indefenso Gigant encuentra una muerte terrible. Por este motivo, fue armado con 4 torretas con cañones de 20 milímetros montadas en el extradós de las alas y se instalaron puestos de ametralladoras a lo largo del fuselaje. Aunque seguía siendo una presa fácil, al menos sus artilleros hicieron que los aviadores aliados se lo pensaran 2 veces. También los aliados utilizaron planeadores militares, tales como el británico Airspeed Horsa, que transportó soldados y material durante gran parte de la guerra. Construido básicamente de madera, era un avión muy versátil con una amplia bodega de carga y una aerodinámica relativamente depurada. Como el Gigant, era remolcado hasta la zona de suelta por un avión. Igual que en Alemania, en los años que precedieron a la Segunda Guerra Mundial, el vuelo a vela era un deporte popular en América. Una manera relativamente económica de que la clase media gozara de las emociones del vuelo. Pero los planeadores no fueron fácilmente aceptados por el ejército de los Estados Unidos. Los militares americanos no confiaban en sus capacidades. A pesar de todo, un planeador construido por Waco llegó a entrar en servicio. Era de construcción económica y fácil de transportar. El destino pronto condujo a la gloria a este endeble planeador. En las últimas horas de la víspera del día D, el 5 de junio de 1944, cerca de 20.000 soldados aerotransportados americanos y británicos se preparaban para cruzar el Canal de la Mancha. Pintados con las mismas franjas identificativas de invasión del resto de los aviones aliados, los planeadores fueron remolcados al cielo llevando su carga humana. Después de la suelta, los planeadores se dirigían a los objetivos asignados. Cada aviador metía a su avión en un fuerte picado, haciendo que la tierra se acercara rápidamente. Los hombres iban muy apretados, con los brazos entrecruzados, esperando el momento del impacto en la Francia ocupada por los alemanes. El mariscal jefe de la aviación británica, Leigh Mallory, describió los aterrizajes de precisión de sus pilotos como la mayor obra de arte de pilotaje de la guerra. Los soldados desembarcaron y comenzaron a capturar los cruces de carreteras y puentes que guardaban el flanco este de la cabeza de playa de la invasión. Muchos no lo consiguieron. Al aterrizar, se estrellaron en la oscuridad de los abruptos campos que encontraron. El día de la invasión en masa de las tropas aerotransportadas fue breve. Los planeadores eran muy lentos, tanto si llevaban hombres como si llevaban material, para volar en un cielo lleno de fuego antiaéreo y de rápidos cazas enemigos. Pero a pesar de todo, el Gigant y sus congéneres revolucionaron las ideas en la aviación,
pues ellos fueron los precursores de los aviones gigantes de fuselaje ancho de hoy en día. Grandes aeronaves actuales como el C-5 Galaxy recogen el trabajo de aquellos ingenieros alemanes que en un momento de gran agitación lucharon para perfeccionar el avión más grande de su época. Nacido de los pequeños veleros que surcaron las serenas montañas de Alemania, no sobrevive ninguno de esos gigantes hoy en día. Surgieron en una época de caos, en un mundo desaparecido hace ya mucho. Pero sus herederos están volando todos los días. Un Gigant de los cielos actuales, el Galaxy, se encuentra entre los mayores aviones que existen, realizando un sueño que comenzó en las laderas de Europa hace ya más de medio siglo.